Trinidad Ramírez. La tamalera. El tamal es un platillo originario de México y América Central preparado generalmente a base de masa de maíz rellena de carnes, vegetales, chiles, frutas, salsas y otros ingredientes, envuelta en hojas vegetales como de mazorca de maíz o de plátano, aguacate entre otras, e incluso papel de aluminio o plástico, y cocida en agua o al vapor. Pueden tener sabor dulce o salado. Corría el mes de julio del año de 1971, en Pirineos número 15, Colonia Portales, un barrio de clase media baja, nace una de las historias más retorcidas de la Ciudad de México. Trinidad Ramírez vivía una situación de violencia psicológica de parte de su marido. Él era el clásico hombre mantenido y que para colmo mantenía sobajada a su pareja, la cual hacía tamales para mantener a flote la raquítica economía familiar. El marido, de nombre Pablo Díaz, aparte de traerla en contra de la esposa, golpeaba también a los hijos, hecho que muchos suponen fue lo que poco a poco colmó la frágil paciencia de Trinidad, porque en México a las mujeres de antes les podían hacer hasta lo impensable y aguantaban todo, pero si les tocaban a los hijos, despertaba un instinto asesino dormido en toda mujer. Ese día había comenzado especialmente mal. Pablo le había tomado un dinero que Trinidad había estado guardando para pagar las cuentas del mes. Esta, al reclamarle tal dinero, recibió como respuesta la acostumbrada maltratada y no contento comenzó a golpear a su hijo mayor. Incapaz de defenderlo, guardó su rencor y esperó a que el alcohol en el que se había gastado el dinero hiciera su somnoliento efecto. Cuando estuvo segura de que dormía profundamente, tomó un bate y con todo el odio guardado a través de los años, asestó un golpe tras otro hasta que estuvo segura que había terminado con él. Aunque las pruebas apuntaban a que su hijo y su yerno habían participado de la descuartización, ella se mantuvo estoica ante su declaración y se hizo responsable por el crimen. Contó en su declaración que había desprendido las piernas y los brazos para continuar con la cabeza, metió el torso y las extremidades a costales y los cosió. Con la cabeza algo no encaja bien, porque en vez de deshacerse de ella la coció en agua y luego la conservó en alcohol en su ropero. Con el resto del cuerpo lo conservó por una noche y después lo tiró en un terreno cerca de su casa que servía como tiradero de basura. Con una parte del cuerpo hizo los tamales mismos que vendió esa noche, y ahí es donde comienza el mito, ya que, a pesar de las alertas que emitió Salubridad para evitar algún brote epidemiológico o intoxicación, nunca nadie se presentó a declarar o reclamar por los tamales ingeridos, tal vez por un pudor de ser señalados en la calle como clientes de la tamalera asesina. Los vecinos de la calle Sur 71, a de la colonia Justo Sierra, por el rumbo sur de la Ciudad de México, notaron que de un lote baldío aledaño a la casa 508, emanaba un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente. Supusieron que eran pollos en descomposición, por la cercanía de una granja, situada a unos 300 metros. El terreno, como muchos predios de la capital, se hallaba abandonado hacía tiempo y era utilizado por vendedores ambulantes y gente que iba de paso, para solventar sus necesidades corporales, y de vez en cuando servía de basurero. Antes de las 9 de la mañana del 19 de julio de 1971, el empleado de limpia pública encargado de recoger la basura en las 10 cuadras, que le tocaba barrer desde las 5 de la mañana, se disponía a retirarse cuando los vecinos le pidieron que echara un vistazo en el lote baldío y se llevara el enorme costal de donde parecía provenir el hedor. Dos mujeres acompañaron al trabajador de la dirección de limpia. Entró en el terreno con las dos mujeres, que abrieron sus bolsos para dar un par de pesos al barrendero. En eso estaban, cuando una fuerte corriente de aire putrefacto penetró en sus narices haciéndolos retroceder. El trabajador, empuñando su escoba y tapándose la nariz con un pañuelo, se acercó hasta el costal pestilente, mientras las dos amas de casa observaban la escena desde la entrada del lote baldío. Acostumbrado a los malos olores, desprovisto de careta y guantes protectores o mascarilla, el barrendero tocó con sus manos el costal de más de 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho, en el que se leía a un lado, con asupo: maíz y frijol. Capacidad: 90 kilogramos. Esperaba tocar un pico o unas patas de pollo, pero nada de eso ocurrió. Al intentar abrir el costal, que estaba cosido por los 4 costados, el hedor se recrudeció. No pudo ver lo que contenía, solo sintió que algo raro estaba ahí dentro y, presuroso, salió del terreno. Les dijo a las mujeres que llamaría a la policía porque algo andaba mal, y así lo hizo. Cubiertos con bufandas, los policías preventivos procedieron a descoser el costal del que brotaron moscas verdes. La filosa navaja de uno de los uniformados entró sin dificultad en la tela del costal, que se aflojó dejando salir un pie humano protegido con un calcetín azul.
Sorprendidos por el contenido del costal, pensaron que lo mejor era comunicar todo a sus superiores, quienes, encabezados por el subdirector de Policía y Tránsito, arribaron antes que los agentes judiciales al lugar de los hechos. 2 piernas separadas del tronco decapitado fue el macabro hallazgo. Se rebuscó la cabeza sin resultado. Mendiola ordenó a los agentes que inspeccionaran el predio y removieran un poco la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar enterrada en algún otro sitio. La búsqueda resultó inútil. Los peritos dactilógrafos tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en bolsas de polietileno y lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Verde al servicio médico forense. Por las huellas se logró la identificación. Era peluquero, tenía 53 años y utilizaba varios nombres. Se relacionó al nombre de Pablo Díaz Ramírez, que aparecía en los archivos. Precisaba que era un tipo atlético, 1,80 de estatura, moreno claro, semicalvo, tipo mongol, facciones duras y toscas, con estudios hasta tercero de primaria, abstemio, no fumador y gran aficionado al boxeo y a la lucha libre. Los peritos dictaminaron que había sido asesinado con una cegueta, un hacha y un cuchillo. De acuerdo con los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando aún estaba vivo. Apoyaron su tesis en las infiltraciones sanguíneas que encontraron en las piernas, las que no se presentan cuando la persona ha muerto. En opinión de los legistas, por lo menos 2 personas habían participado en el descuartizamiento del peluquero. Los agentes de la División de Investigaciones acudieron a la calle de República número 1, en la colonia Portales, en busca de la familia del occiso. El peluquero, en su ingreso por lesiones en 1937, había informado que ese era su domicilio. En este sitio los vecinos les indicaron que Pablo se había mudado 6 meses antes y que, al parecer, su esposa era una mujer que expendía tamales en la vía pública. Los agentes indagaron que la mujer del peluquero respondía al nombre de María Trinidad Ruiz Mares, y vendía su mercancía frente a la panadería La Tapatía en la esquina de Ermita Ixtapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Portales, y que vivía en la calle de Pirineos número 15. En el interior se hallaba una mujer de pie junto a una mesa de madera, planchando ropa. Los agentes preguntaron por su esposo, ella solo se limitó a contestar que su esposo raramente se aparecía en su casa. Los investigadores no sabían si debían comunicarle a Trinidad la noticia ni cómo podría reaccionar. Pero por la rigidez y frialdad de la tamalera, supusieron que estaba en condiciones de soportar la información acerca de su marido muerto. Trinidad no se movió, ni se inmutó. Los policías esperaban que la mujer estallara en llanto, se conmoviera o se pusiera histérica al saber lo ocurrido. Todo lo contrario, permaneció impasible, indiferente y sus ojos brillaron. De pronto Trinidad guardó silencio. No preguntó a los investigadores por qué debía ir a la jefatura de policía. Sumamente nerviosa pidió permiso para ponerse un suéter, ya que el viento comenzaba a soplar. Se despidió de su hija que, recostada en la cama, leía un cuento y se disponía a apagar el radio. La niña se asustó al conocer la muerte de su padrastro, y se preocupó sobremanera al ver que su progenitora era conducida a la jefatura. En la oficina del comandante Godínez, la tamalera fue interrogada. Declaró que Pablo fue su segundo esposo. Se separó del primero porque la engañaba en su propia casa. Conoció a Pablo en la peluquería donde trabajaba, en la calle Emiliano Zapata, cerquita de donde vendía los tamales. Relató Trinidad que durante un tiempo le lavó la ropa, que iba a dejarle cada semana el peluquero hasta Pirineos 15, y de estas frecuentes visitas nació entre ellos una estrecha amistad, hasta que se fueron a vivir juntos. Hasta ese momento, los agentes pretendían saber algo más sobre el peluquero. Sospechaban que había sido asesinado por cuestiones sentimentales y su intención era aclarar esta situación. Trinidad se puso más nerviosa. Contestó que a menudo peleaba con el peluquero. Indicó a los investigadores que Pablo no quería a los niños y por cualquier cosa les pegaba con lo que tuviera a la mano. Dijo la tamalera que en la última discusión que tuvieron, el sábado 17 de julio, el peluquero le manifestó que se separaría y se iría con otra mujer. Después de que casi no trabajaba y se pasaba el día en casa acostado, me quitaba los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales y solo me dejaba 15 pesos para el gasto. Por las noches se iba al cine, al boxeo, a las luchas, y además les pegaba a mis hijos. Me dio mucho coraje. Trinidad le pidió un hacha prestada a la dueña de la vecindad donde vivía, María Teresa Rueda. Agregó la tamalera que Pablo estaba en calzoncillos. Cenó y se puso a ver la televisión. Transmitían el boxeo.
Indicó a los investigadores que se acordó de la golpiza propinada a sus hijos y, al verlo medio dormido, sacó un bate que tenía guardado y le asestó un golpe en la cabeza. En su declaración a la policía, la tamalera les dijo que tenía 2 hijos mayores de edad. Luego de escuchar la breve confesión de Trinidad, el jefe policíaco ordenó de inmediato la detención de los 2 muchachos que, horas más tarde, fueron presentados en la jefatura. Conducidos a la oficina del comandante, mirándolos fijamente a los ojos les inquirió. A continuación ordenó el comandante fuera interrogado el hijo de la acusada. Negó haber participado en el descuartizamiento de su padrastro y afirmó no haberse dado cuenta de cómo y cuándo sucedieron los hechos. El yerno de la ex vendedora de tamales también rechazó los cargos y sostuvo que cuando ocurrió el crimen, él se encontraba en otro lugar, situación que podía demostrar plenamente. La policía interrogó más estrechamente a Trinidad, a la que presionaron diciéndole que si confesaba y delataba a sus cómplices, el juez le impondría unos 20 años de cárcel. De lo contrario le podría aplicar la pena máxima que regía en la Ciudad de México, 40 años de encierro. La tamalera no se dejó intimidar. La policía amenazó a la tamalera diciéndole que su hijo Pedro había ya confesado su participación en el descuartizamiento y que le esperaban 40 años de cárcel, pero ella lo podía ayudar si confesaba su contribución en la mutilación del peluquero. Trinidad, indiferente, repetía que nadie la había ayudado y que ella solo respondería ante la justicia. Ante esta contundente declaración, el yerno y el hijo fueron puestos en libertad. El quebrantado cadáver de Pablo Díaz Ramírez aún estaba en el servicio médico forense. Los peritos médicos deseaban vehementemente rendir un informe sobre la muerte del peluquero y su descuartizamiento, que eran comentados en todo el país. Trinidad declaró que lavó muy bien la sangre que se derramó del cuerpo de Pablo. Escondió su ropa bajo el colchón de la cama, limpió cuidadosamente el hacha y el cuchillo que utilizó. Depositó la cabeza en un bote alcoholero con capacidad para 20 litros y la hirvió. Guardó en el costal el resto del cuerpo, ocultándolo debajo de la cama para que no lo vieran sus hijos y su yerno. Tratando de aprovechar el cuerpo, le arrancó trozos de carne de las piernas. Utilizó esa carne como relleno de los tamales que vendió en los días siguientes, ahorrando así un poco de dinero. Mucha gente comió la carne humana sin saberlo. Cuando se supo este detalle, comenzó a circular en México un chiste, en el cual se afirmaba que Trinidad vendía tamales en los cuales los clientes podían encontrarse un dedo. Pero aunque muchos tomaron el chiste por cierto, este detalle no era verdad. Tras la data le aseguró a la policía que su marido tenía otra mujer, con la que se gastaba el dinero que, con sacrificios, ganaba ella en la venta de tamales, de los que vendía poco más de 200 diariamente. Relató que entre sus clientes había un hombre llamado Agustín, que se comportaba muy cortésmente. Dijo la tamalera que en 3 ocasiones, el hombre le ofreció matrimonio, pero que ella lo rechazó. Él me defendía y les pagaba 1 o 2 pesos. Se portaba bondadoso conmigo. Tal vez con él me hubiera ido mejor. 2 agentes fueron comisionados para realizar una inspección en la casa de Trinidad. Allí encontraron la cabeza. Pese a que la mujer negó haber estrangulado a su marido, la policía aseguró que así lo hizo, porque el cuerpo tenía signos claros de asfixia. Trinidad fue consignada ante el juez 12, Eduardo Neri Acevedo, e internada en la cárcel de mujeres, en el kilómetro 16,5 de la carretera a Puebla, en Iztapalapa. Los delitos por los que la tamalera fue consignada, fueron homicidio calificado, inhumación clandestina y profanación de cadáver. Al día siguiente de su arribo a la cárcel, el jueves 29 de julio de 1971, rindió su declaración ante el juez. Dijo estar arrepentida y en todo momento alegó que mató a su marido por el maltrato que les daba a sus hijos. El sábado 31 de julio se le decretó la formal prisión y se le designó un defensor de oficio para defenderla. En sus conclusiones, el abogado pidió al juez aplicara la pena mínima a su defendida. El fiscal solicitó se le condenara por homicidio con todas las agravantes. El juez no tuvo problema al dictar su resolución. El juicio duró casi 2 años. Al dictar sentencia, el juez la condenó a 40 años de prisión como responsable de homicidio cometido con premeditación, alevosía, ventaja y traición, así como por inhumación clandestina y profanación de cadáver. Trinidad no se inmutó al escuchar la condena. Apeló ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y tras un año de estudiar el expediente, le confirmaron la sentencia. A su llegada al reclusorio, Trinidad fue mirada con recelo por sus compañeras.
Aún a las más desalmadas les parecía anormal el hecho de asesinar a un individuo y usar su carne para rellenar sus tamales y venderlos en la vía pública como si nada hubiera pasado. Las autoridades de la prisión supusieron que Trinidad debía estar trastornada de sus facultades mentales. Su penetrante introversión y su dureza al hablar denotaban ciertas perturbaciones, por lo que fue recluida con las internas consideradas como dementes. Los hijos de Trinidad fueron enviados a una casa de protección para arreglar con posterioridad la conveniencia. En un oscuro calabozo, insalubre y falto de aire, quedó Trinidad. Los peritos médicos que la examinaron habían determinado que estaba sana mentalmente y que el crimen lo había cometido en un instante de coraje maternal. Ante la denuncia del periódico La Prensa, las autoridades ordenaron que la tamalera fuera sacada del insalubre calabozo y que compartiera la prisión con el resto de las demás reclusas. Con nadie hablaba y no quería comer. Se dedicaba a bordar y a fabricar flores artificiales y no tenía amigas. Tras su muerte en prisión, su leyenda creció y se convirtió en parte del imaginario macabro de la Ciudad de México. En 2008, la historia se incluyó en un capítulo de la teleserie Mujeres Asesinas. Si el video fue de tu agrado, dale like y comenta, agradezco tu visita y nos vemos en la próxima.